Romanos capítulo 8 versículo 5. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne, no está hablando de los argentinos que les gusta la parrillada y eso. Los que son de la carne piensan, digan piensan, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿hay alguno de esos aquí? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, las decisiones, las conclusiones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley o los sistemas de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, lo que piensan, lo que actúan, lo que se mueven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Alguien escuchó palabra? Levanta tus manos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, necesito de tu Espíritu para compartir una palabra que va a transformar el corazón, no solamente de los que están presentes aquí, sino de todo aquel que escucha, Señor, el sonido de mi voz. Porque es tu palabra, Señor, y tú la envías para sanar, restaurar, libertar, levantar y redirigir toda una generación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo voy a hablarles a ustedes en este día el campo de batalla de 18 pulgadas. El campo de batalla de 18 pulgadas. La distancia averaje entre el cerebro o la cabeza y el corazón son 18 pulgadas. Y ahí es donde se van a liberar las batallas más grandes de tu vida. Dios nos hizo seres pensantes. Aunque no lo creas, sí somos seres pensantes. Con raciocinio, con capacidad de lógicamente procesar las cosas y tomar decisiones y actuar en ellas. No solo Dios nos da la capacidad de aprender, sino que Él mismo nos instruye. El Señor quiere que tengas inteligencia, que aprendas sabiduría para que puedas procesar las cosas y hacer las decisiones correctas. Él quiere que tú pienses. Dios te dio una cabeza para mucho más que para poner las dos orejas. Él te dio una cabeza para que pensaras, un cerebro para que razonaras, una mente para que tomases decisiones, una voluntad para que tomaras la libertad de hacer las cosas de la manera correcta y de lo mejor que puedas. ¿Alguien me escuchó? Es importante que tú entiendas que todo esto lo hizo Dios para que tú pudieses funcionar en el mundo natural. Si tú no piensas, mi compadre, mi comadre, usted no puede funcionar en el mundo natural. Para tú llegar aquí en este día, tú tuviste que pensar 55,000 cosas. Tú tuviste que pensar cómo vestirte. Tú tuviste que pensar qué desayunar. Tú tuviste que pensar a qué hora salir. Tú tuviste que coordinar todas las cosas y hacer decisiones constantemente. Dios te dio esa capacidad. Y en planos pequeños sucede. Y también sucede en planos grandes. Tú tienes que pensar cómo comprar una casa, cómo trabajar mejor, cómo tener un empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te dio esa capacidad. No te la dio el diablo, te la dio Dios. Y usted puede pensar y debe pensar y tiene que decidir y debe decidir. Pero aquí es donde viene el problema. Dios no opera en lo natural. Él opera en lo sobrenatural. Oh, alguien debió decir amén allí. Alguien debió decir amén allí.
Y allí es donde está el grandísimo dilema del cristiano evangélico nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, con su nombre escrito en el libro de la vida. En que nosotros en muchos momentos queremos pensar o razonar en lo natural para servir o seguir a un Dios sobrenatural. Y hay una desconexión, hay una separación. El entendimiento de lo sobrenatural no viene por raciocinio mental. Me parece que le tiré como a mala hermana, lo entendió allí. Gracias, hermana. Aquí va de nuevo. El entendimiento sobrenatural no viene por raciocinio mental o humano o terrenal. Tú no puedes procesar cosas del cielo con cosas de la tierra y viceversa. Hasta ahora me están siguiendo. El raciocinio o la manera de pensar sobrenatural o el entendimiento sobrenatural viene por la fe. Y ahí es donde está el dilema. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde se complica el cristianismo. Y ahí es donde la gente vive frustrado. Y ahí es donde la gente vive amargado y vive confundido. Porque estás trabajando en dos reinos de la manera equivocada. La fe no demanda lógica. Aquí va de nuevo. La fe no demanda lógica. Por eso le llaman a la fe el sexto sentido. Porque tú tienes 5 sentidos para comunicarte con lo natural y uno solo para comunicarte con lo sobrenatural. Y Dios no opera en lo natural, Él opera en lo sobrenatural. Por lo tanto, Dios te dio la mente para que pudieses decidir las cosas de la tierra, pero te dio el corazón para que puedas decidir las cosas del cielo. No confundas las dos cosas porque no funcionan.